Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos y hermanas. Es un gusto volverles a ver el día de hoy en este devocional. Hoy es domingo 23 de abril, ya casi terminando el mes. Y pues damos gracias a Dios que nos permite estar aquí compartiendo con ustedes algunas palabras que espero les sean de orientación para el desarrollo de su vida. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Hoy el tema que tenemos asignado es el tema que nace de una historia en el libro de Números, en el capítulo 17. Como ustedes recuerdan, pues hemos estado tocando algunos temas relacionados con el Antiguo Testamento, con la salida del pueblo de Israel, con cosas que sucedieron en aquel entonces. Y hoy, en el capítulo 17 de Números, nos toca acercarnos a un tema que es muy interesante y que pues lástima no hay suficiente tiempo para poder desarrollarlo totalmente, pero sí es un tema que podemos tocar y hacer resaltar algunos detalles importantes. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el tema del sacerdocio de Aarón. Repito, el texto que se nos asigna el día de hoy es el capítulo 17 del libro de Números. Son pocos versículos, pero aún así no los voy a leer, solamente se los voy a narrar. En el capítulo 17 del libro de Números, nosotros nos encontramos con una historia muy interesante. El pueblo de Israel había salido de Egipto, como ustedes recuerdan, y habían entrado a la península del Sinaí, en donde recibieron la ley. El Señor se les manifestó de una forma muy especial. Y entonces el Señor asignó precisamente a, al hermano de Moisés, a Aarón, para ser el sumo sacerdote. Y les dio todas las indicaciones de lo que debería de hacer, cómo debería de comportarse, cuáles deberían de ser sus funciones como sacerdote. Y también Dios les dio todas las indicaciones para construir el tabernáculo en donde iba a ser adorado el Señor y donde se iban a recibir las ofrendas y los sacrificios. Bueno, la historia nos narra que de pronto, de alguna manera, hubo personas que empezaron a cuestionarse esta decisión y empezaron a levantarse en contra de Aarón, y no solamente de Aarón y de Moisés. Fue muy fuerte el reclamo hacia ellos. El reclamo vino en el sentido de que ellos estaban percibiendo que Aarón y Moisés se estaban posicionando de la autoridad del pueblo, sobre el pueblo de Israel. Ellos pensaban que era asunto más que nada de egoísmo, de vanidad de parte de Aarón y de Moisés, ¿no? Que no dejaban participar a nadie, que solamente ellos deberían de ser los líderes. En el capítulo 16, el versículo número 3 dice así: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Es decir, ¿por qué ustedes, siendo que el pueblo es un pueblo santo, se adueñan de toda la autoridad sobre el pueblo? Esa era la percepción que estas personas tenían. El capítulo número 16 nos da los nombres de las personas que iniciaron esta revuelta. Fueron Coré, hijos de Ibsar,
Coat, hijo de Leví, o sea, uno de los sobrinos de Moisés, Datán, Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Todos ellos tomaron entonces a la gente y les hicieron una revuelta grande a Moisés y a Aarón. Ese es el trasfondo precisamente del capítulo número 17. Llegó el momento entonces en donde pues se tuvo que tomar la decisión. Realmente debe de ser Moisés el líder, realmente debe ser Aarón el sumo sacerdote. Entonces Moisés, como era su costumbre, buscó dirección en Dios. Eh, y Dios le contestó, ¿no? La respuesta de Dios fue una respuesta muy interesante, y aquí viene el capítulo 17, porque Dios le dijo a Moisés, perfecto, ¿quieren saber quién tiene la autoridad dentro del pueblo? Perfecto. Junten a todas las cabezas de las tribus. O sea, cada tribu tenía, por lo que vamos a llamarle así, un representante, un líder tribal. Y entonces llamaron a cada uno de ellos, eran 12. Y les dijo el Señor que cada uno de ellos traiga su vara. En aquel entonces la vara era un instrumento, ¿verdad? Que servía para manifestar precisamente quién era el líder, ¿no? Era una vara y ahí la llevaban y el que llevaba la vara era el líder. Pues bien, Dios le dice, traigan esa vara. Y Moisés, vas a meter todas las varas juntas, les vas a poner el nombre a cada vara, ¿no? Esta es la vara de la tribu de Benjamín, esta es la vara de la tribu de Dan. Y así fue poniéndole los nombres a cada una de las varas y las metieron dentro del tabernáculo. Fue lo que Dios le había dicho a Moisés. Mételas en el tabernáculo y ponlas ahí adentro. Y Moisés entonces entró con las varas y las puso en el tabernáculo como Dios le había mandado. Algo sucedió que fue muy interesante, ¿verdad? Dios le dice a Moisés, se habla, diles esto, toma las varas, escribe los nombres y toma también la vara de Aarón, le pones su nombre, lo metes al tabernáculo de reunión en donde yo me voy a manifestar a vosotros. Y le dice el versículo 5, y florecerá la vara del varón que yo escoja. Es muy interesante esto, ¿no? Porque yo creo que todos nosotros, por ejemplo, hemos tenido varas en nuestras manos, ¿verdad? Si las tenemos allí es porque ya están separadas del árbol. No podríamos esperar que una vara floreciera. Es como si yo les dijera, ¿verdad? Tomen por favor el palo de la escoba y pónganlo ahí. Vamos a esperar que renazca ese palo, ¿verdad? Estamos hablando de una imposibilidad dentro de nuestra perspectiva. Pero precisamente esto fue lo que Dios le dijo. Tomen esas varas, ponlas allá en el tabernáculo de reunión y la vara que florezca, esa va a ser la vara, esa es la vara del hombre a quien yo he escogido para ser el sacerdote. Entonces, Moisés le dijo esto al pueblo, tomaron las varas y las metieron al tabernáculo. ¿Qué fue entonces lo que sucedió? Lo que sucedió es que finalmente la única vara que floreció fue la vara de Aarón. Cuando Moisés entró, estaban todas las varas delante de Jehová, pero solamente una tenía flores. Había renacido. Y esa fue la de Aarón. ¿Qué mostró esto? Esto mostró simplemente que Dios estaba eligiendo. El sacerdocio de Aarón no fue un sacerdocio que Aarón haya elegido, sino que fue un sacerdocio asignado por Dios. Dios se lo encargó a él. Entonces, si Aarón era sacerdote por una sencilla razón. La razón era que Dios lo había puesto allí.
Punto. No había más discusión, no había ninguna cosa que objetar. Dios había mostrado su voluntad. Así que a partir de ese momento, ninguna persona que se acercara al tabernáculo podía entrar a menos que fuera a través de Aarón y de su familia. Esto es lo que se llama ahora o conocemos en la Biblia como el sacerdocio arónico o el sacerdocio levítico. Levítico, ¿por qué? Porque Aarón era de la familia de Leví. Arónico, ¿por qué? Porque Aarón fue el primer sumo sacerdote, el primer sacerdote de Dios que el pueblo de Israel tuvo. Ahora pues, como ustedes saben, este sacerdocio fue instituido por Dios. No fue algo que inventó Moisés, no fue algo que inventó Aarón o su familia, ¿no? Fue algo que Dios designó. Ahora, cuando nosotros pensamos en nuestros días, pensamos en lo que está pasando y vemos la iglesia, a veces nos preguntamos, bueno, ¿no será que también en la iglesia pase algo similar? Bueno, lo interesante del asunto es que sí, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa dentro de la iglesia? Miren, dentro de la iglesia pasa algo muy interesante. Cuando vamos al Nuevo Testamento, nosotros nos vamos a encontrar con textos muy interesantes que hablan del sacerdocio. También en la iglesia Dios ha designado un sacerdote. Y no se preocupen, ¿no? El sacerdote no es, el pastor no es el sumo sacerdote, no. Nuestro sacerdote ahora es el Señor Jesucristo. Dice en la carta a los Hebreos en el capítulo número 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es interesante, porque si juntamos estos dos textos, vamos a encontrar que el sacerdocio arónico, el sacerdocio levítico, tuvo un final. Acabó, terminó. ¿Sí? ¿Y cuándo fue esto? Cuando vino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se convirtió por voluntad divina, por voluntad del Padre, en nuestro sacerdote. Ahora tenemos un sacerdote sobre nosotros. Pero eso no es todo. Fíjense, muy interesante. Cuando seguimos leyendo, hay otro pasaje de la Biblia que me llama mucho la atención, y es la carta que que Pedro escribe, la primera carta que escribe en el capítulo 2, el versículo número 9, cuando nos dice: mas vosotros, está hablando a la iglesia en general, no sabemos a quién dirigió Pedro esta carta, por eso se llama carta universal, porque está dirigida probablemente a toda la iglesia en general. Entonces Pedro les dice: mas vosotros, la iglesia, los miembros de la iglesia, sois linaje escogido. ¿Quién nos escogió? Nos escogió Dios. Además de eso, dice, somos real sacerdocio. Fíjense qué interesante. Cristo es el sumo sacerdote dentro de la iglesia. Pero ahora también nosotros somos real sacerdocio. O sea, un sacerdocio nombrado por el rey, un sacerdocio que rinde cuentas al rey. Eso significa que así como Dios escogió a Aarón para ser sacerdote, Dios te ha escogido a ti y a mí para que seamos sacerdotes también dentro de la iglesia,
bajo la autoridad y la supervisión y la dirección del sumo sacerdote que es Cristo. Yo no sé si alguna ocasión tú habías pensado en esa situación, ¿sí? Que tú y yo somos sacerdotes. Pero la pregunta ahora viene a la mente. ¿Y qué hace un sacerdote? Bueno, Aarón tenía varias funciones como sacerdote. Entre ellas era cuidar al pueblo de Israel, cuidarlo de diferentes formas, cuidarlo en la solución de su pecado. Es decir, ustedes saben, ¿verdad?, que cuando el pueblo pecaba, llevaba su ofrenda de sacrificio que le significaba el perdón de sus pecados. Ahora, nosotros no tenemos que llevar un sacrificio porque el sacrificio ya fue hecho. Entonces, como sacerdotes, ¿qué podemos hacer? No vamos a estar ofreciendo sacrificios por la gente, pero sí podemos llevar a la gente a entender que el sacrificio de Cristo es suficiente para darnos nuestro perdón, para darnos el perdón de nuestros pecados. Así que una función de nosotros como sacerdotes sería precisamente ese, el de llevar a la gente a Cristo para que encuentre el perdón de sus pecados. También el sacerdote, al ofrecer el sacrificio, Aarón al ofrecer el sacrificio, lo que estaba haciendo era entablar una nueva relación con Dios. Es decir, la persona pecadora ahora se podía relacionar con Dios. Es decir, en esta forma, el sacerdote estaba ayudando a la gente a conocer a Dios. Estaba ayudando a la gente a tener una relación sana con Dios. Nosotros como sacerdotes podemos hacer también lo mismo, ¿verdad? Podemos ayudar a las personas a través de nuestro conocimiento bíblico, ayudarlos para que puedan tener una relación personal sana con Dios, una relación basada precisamente en su palabra. Una tercera cosa que el sacerdote hacía era servir de intermediario entre Dios y los hombres. Es decir, el sacerdote oraba, el sacerdote intercedía por el pueblo, y esto lo hacía Aarón. Nosotros también podemos hacer esto ahora. Nosotros podemos orar por las personas que están a nuestro alrededor, las personas que tienen necesidad. Tú y yo podemos entenderlos, podemos entender su dolor, su situación, y podemos pedirle a Dios por ellos. La intercesión era otra forma de ayudar, de servir como sacerdote. Y una cuarta que yo quiero dejarles también es que el sacerdote servía como fuente de consolación. Siempre me viene a la mente, ¿verdad? Cuando Ana, la mamá de Samuel, estaba llorando porque no podía tener hijos, y de pronto Elí llega con ella y la ve llorando, la confunde con una mujer que había tomado demasiado vino, pero Ana le dice: no, Señor, lo que pasa es que mi corazón está adolorido, estoy triste porque Dios no me ha dado hijos. Y entonces Elí la consuela. Dios también nos ha puesto a nosotros como fuente de consolación para las personas que lo necesitan. Así que fíjense, ¿verdad? El sacerdocio de Aarón pues nos da un ejemplo de lo que nosotros ahora somos. Nosotros ahora somos reyes y sacerdotes, somos un pueblo santo adquirido por Dios. Y nuestro sacerdocio no es algo que nosotros hayamos pedido, es algo que Dios nos dio. Dios nos eligió no solamente para ser sus hijos, para ser su pueblo, sino también para ser sus sacerdotes en este mundo dentro de la iglesia. Así que, hermanos, tenemos una tarea muy grande. Tenemos una tarea de llevar a las personas al verdadero sacrificio que es el de Cristo. Tenemos la responsabilidad de llevar a la gente a buscar una nueva relación con Dios, a llevar a la gente a conocer la palabra de Dios
y que puedan recibir el consuelo de Dios a través de nosotros y de lo que nosotros hacemos. Así que, hermanos, yo les dejo entonces con esta gran responsabilidad, pero también gran privilegio, el privilegio de ser sacerdotes de Dios, así como lo fue Aarón. ¿Qué les parece? Pues les dejo con ese pensamiento, con esas ideas. Gracias por habernos acompañado este día. Hermana Leo, gracias. Ahora sí les saludo. Reciba un fuerte abrazo también desde aquí. ¿Quién más tenemos aquí? Hermana Irma, hermana Sara, Marisara, Blanca, Caro, Pablo Sánchez. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga, que tengan un bonito día y no se olviden, somos sacerdotes de Dios. Que Dios les bendiga.